Bienvenidos a su podcast Vivencias en este nuevo episodio. Yo soy Arami Alvarenga Yo soy Betty Figueredo. y volvemos para seguir hablando de los dichos y frases de los paraguayos que va creando algunos conflictos en las redes sociales. Estamos ahí entre que sí, Sí. que no es así o que es así, ¿verdad? Pero Pero bueno, bueno, esa es la intención, Arami, porque esa es exactamente. la única manera en la que nos, como se dice, retroalimentamos, ¿no? Eso, y esa es la idea, ¿no? Nadie tiene la Sí, verdad absoluta. nadie es dueño de la verdad. Totalmente. Entonces, bueno, estamos Estamos muy... siempre abiertos para recibir la opinión Sí, también de otras sí, personas, de qué manera interpretan. sí, Yo soy simplemente una persona que trata de interpretar sí. y de indicar de qué manera se usan esos dichos y frases, Sí, ¿verdad? y nos divertimos No son mucho. creación mía ni No, mucho para menos, nada. ¿verdad? Nos divertimos Simplemente mucho trayéndolos al tapete nuevamente y ¿cómo se diría? refrescando. Refrescando los que ya no se Sí, usaban sí, sí, y, sí. y bueno, y los que se usan hoy día, ¿no? Increíblemente, pero se usa a mí. Sí, Uno siempre, al expresar algún pensamiento, como se dice, se remata sí, con un ñenga. Se totalmente. remata con una frase en guaraní, ¿verdad? Sí, Con un dicho o con una frase, sí, como para darle mayor fuerza sí. y expresividad a lo que queremos decir. O Ujú, cuando no queremos explayarnos mucho, mm. entonces le aplicamos ahí el iba cuñe tal cosa, Sí, ¿verdad? porque hay personas muy escuetas, ¿verdad? Así pero te dice algo y te dio ahí, Así mismo, donde debía de haberte dado, ¿no? sí. Bueno, esta vez nos tocan los dichos y frases de los paraguayos en su parte 22, Ujú, ¿sí? así es. Entonces vamos a ir un poco desgranando eso y vos nos contás, Correcto. ¿sí? Bueno, el primero sería el famoso piragüé de las viejas épocas, ¿no? Es así, de la vieja época y de la época actual también. También. Solamente que como que el piragüereato, Mm. como se dice, se revalorizó Ah, bueno. en el sentido de que ya no es la finalidad el Mm, simple chisme, ¿verdad? mm. Porque están los chismosos o chismosas que se arriman a un corrillo de conversación solamente para enterarse de los acontecimientos vecinales, sociales, en fin, producto del chismerío, de alguna cosa que, en fin, como se dice, que le alimenta el alma, Los ¿verdad? Porque, chismosos ab honorem, como se dice, ¿verdad? O sea, exacto, por el mero hecho de tener el chisme. Así me exacto, encanta sí, yo. porque como te digo, el chisme alimenta el alma, dicen. Hay un dicho Totalmente. De se acuerdo. expresa así, ¿no? De acuerdo. Entonces está Mm, el otro piragüé, que mm, sí se arrima a los corrillos y sigilosamente, como mm, quien no quiere la cosa, mm, para enterarse de cosas de las cuales podría sacar algún provecho mm, económico o el famoso intercambio de favor. mm, Vos sabés bien que hoy día a mí la información es poder, o mm. sea que se revalorizó Totalmente. la info, el Si tenés la chisme. precisa, tenés todo. Exacto. Entonces vos tenés un as en la manga y Total. para utilizar en algún momento en el que vos estés necesitando algo o te pueda redituar algún beneficio, Sí. ¿verdad? De distinta naturaleza. Ujú. Bueno, ese es el piragüe. Súper, súper interesante. Y realmente yo no había pensado en ese sentido y realmente estamos, ¿eh? Hoy día ya no podemos confiar en nuestra propia sombra, Sí, como se dice a sí, mí. Ya ni en mi sombra confío. Es sí, así, ¿verdad? Siempre totalmente. estamos repitiendo esa frase. Bueno, la siguiente. Ay, esta a mí me encanta. El famoso y Ajeyaí. sí. Es la duda, Mm, ¿verdad? Ajeyaí no creo que se cumpla, ¿verdad? mm, Es cuando alguien promete algo, y mm, voy a dar ejemplo, un posible ejemplo, dice, "Xeamoita la so'o, la asadona, mm, ajeyaí. mm, Ña fulana ye comoita la cerveza, mm, ajeyaí". mm, O sea, poner siempre en duda mm, algo que se promete o que se dice que alguien prometió. mm. Entonces, hasta no ver, como dice San Tomás, ver para creer, ¿verdad? Sí, total. Entonces, ese es el ajeyaí. Mm. Vos tenés Eh, tu pariente que ya sabes que, o tu sí, vecino que ya sí. sabes O que, promete, pero no ah, cumplir. Promete, ajeya pero no y, cumple. Entonces, ajeyaí. clarísimo. Otro, el famoso Oquetapi. O que tapití.
Bueno, el tapití es la liebre americana, ¿verdad? Ujú, Y se sabe que las liebres, los conejos y toda la familia de las liebres, dormitan. mm, Es dormitar en realidad. mm, No dormitan esos animalitos porque como que son presas de la cacería de animales, mm. Más aves de grandes, sí, rapiña o de sí, algún cazador. sí, Entonces siempre están como en guardia, sí. ¿verdad? Vigilando a la cría, a la prole, en fin, a toda la manada Son presa fácil, digamos. Mm, exactamente. Y es aplicable al ser humano también, mm, porque muchas veces, y yo lo tengo tan presente a mí cuando era chiquita, mm, en los veranos calurosos como mm. este que estamos teniendo, Sí, entonces era ley, era obligatorio hacer la siesta. sí. Entonces, la mamá, o qué tapití, era un sueñito así entrecortadito, Ligero. ligero, ¿verdad? Y nosotros lo único que queríamos que se durmieran para poder escaparnos e ir a juntarnos con los otros amiguitos que también estaban En la con la misma. misma idea, ¿verdad? Sí. Entonces, pácate que nos pillaban. Entonces, en el momento que abríamos la puerta para correr, Sí. ¡ep! Venga acá. Pillados. He pillado, totalmente, era muy gracioso. Bueno, esa es uno de los ejemplos más claros De para lo que mí del tapití. Oqueta Pití. Las madres son especialistas en eso. Así es. Ay, bueno, el siguiente dice, ame etan debe PTI apusarapo. Exacto. Esa es una frase que se escucha mucho a nivel de corrillo de chiquilines, Sí, de pandillas, sí, inclusive en los cuarteles aramí. sí, Es el famoso castigo, ¿verdad? sí. O desobedeció, o no hizo bien el ejercicio, falló, pifió, en fin. Entonces, el castigo es un apusarapo. Mm, ¿Y qué es el apusarapo mm, aramí? Es una palmada, un golpe a nivel del aparato auditivo, mm, ¿verdad? Que yo estimo que debe ser bastante molesto el zumbido que debe quedar en el oído, mm. ¿verdad? Y aparte que sinceramente considero que debe ser peligroso porque se puede dañar el Claro, tímpano. claro que sí. Y yo creo que ocurrieron algunos casos, ¿no? Los Mm. cuarteles ya hoy día creo que ya prácticamente no se utiliza No están muy... pero antiguamente sí se escuchaba mucho, que era clásico, la pusarapo que recibían los Y entre reclutas, los ¿verdad? compañeritos también famoso el En la apusarapo escuela. al pasar y Sí, eso los que... mitaía cajatá, y tenía Sí, pusarapo, o si mm, no, pea peo faltajina, tenía pusarapo. total. Así mismo. Bueno, esa es la explicación entonces. La siguiente y la última de esta parte, ¿verdad? La parte 22 que es el tajata. Ay, yo soy una tajata, ¿verdad? Sí. Bueno, el tajatajá es realmente una planta, es una hierba Ajá. aramí. Es una comparación muy interesante porque esta hierba Mm, tiene una vaina en la cual están las semillitas, ¿verdad?, de la planta. Tiene una característica muy particular que se adhiere a la ropa mm. o se adhiere inclusive a la piel. Ah, Y por supuesto que si algún animalito va cruzando también entre estas matas, se le adhiere al pelo, sí, el ¿verdad? pelaje. Esa es un recurso de la naturaleza justamente para asegurar la dispersión de la semilla, Mm, ¿verdad? mm, La naturaleza es sabia. ujú, Entonces, oña prendente peoja sábare, haya ojoma. mm, O sea, se prende por el que pasa mm, y va, mm, ¿verdad? mm, El tajatajá aplicado en el ser humano es así. O mm. sea, es la persona que quiere encontrar una excusa cualquiera para irse a cualquier parte. Totalmente No yo. puede estar en la casa, sufre estar quieto, sufre quedarse en la casa. O Mm. sea, cualquier excusa es buena para poder irse a cualquier lado. Ese es el tajatajá. Esa es la comparación que se Ujú, hace. Vea, copeteín, tajatajá. mm. Es inquieta esta persona, no Sí, se queda. sí. Bueno, eso es. Espectacular, mejor expresado imposible. Bueno, con esto cerramos esta parte de los dichos y frases de los Ujú. paraguayos en su parte 22. Y ¿Sí? esperamos que también la gente aporte y Sí, bueno, si estamos equivocadas en nuestra interpretación, nos encantaría que nos digan claro. también, ¿verdad? Pero claro que sí, nosotras siempre estamos abiertas para recibir las críticas y el Claro, aporte sobre claro. todo. Sí. Es solamente que pedimos que no se excedan en las expresiones muchas Sí, veces, ¿verdad? está el que se Porque desubica, digamos, no ¿verdad? hace Pero falta, Nico, ¿verdad? no, pero bueno, está el que va. Upépico. ¿Qué vamos a hacer? Habemos de todos en el reino de Dios, Exacto. así que bueno, Bueno, es ¿qué tal así. si le recordamos a la gente
nuestras diferentes redes sociales como para que se comuniquen Sí. con nosotros, sobre todo los que nos escuchan a través de las plataformas de podcast, ¿verdad? Porque si están viendo esto en YouTube, evidentemente queda registrado. Así Pero mismo. igualmente voy a repetir nuestras diferentes plataformas que son, Ujú. estamos en Facebook como vos estás como @Betty Figueredo, estás en Instagram como @BettyFioficial, estás en YouTube como @Betty Figueredo Oficial, en TikTok estás como @Betty Figueredo 01. Yo estoy en Instagram, Facebook, en TikTok como @AramiAlfic. También tenemos la página web Exacto. donde vamos cargando cosas, donde vamos subiendo contenido, que es el www.bettyfigueredo.com, donde también encuentran cositas que pueden Muchísima, ir, muchísima información, sí, que ¿verdad? pueden ir viendo, si por ahí Sí. necesitan saber algo, siempre está ahí. Y obviamente que en las diferentes redes sociales también quedan nuestros números de contacto de WhatsApp, donde Sí. pueden dejarnos mensajes Mensaje. porque esa línea no se atiende, entonces déjenos sus mensajes que Sí. con mucho cariño respondemos, no muy rápido muchas veces, pero lo hacemos. Muchísimas gracias a todos por todos los comentarios que nos dejan a diario. Sí, nos encanta, Sí, realmente es un placer tener la respuesta de todos ustedes y, en fin, sobre todo de que les gusta y de que les encanta, inclusive a muchos chicos dicen, muchos sí, padres, ¿verdad? estamos muy Están contentas. muy enganchados con las palabras en guaraní, con las frases y con los dichos, ¿verdad? Sí. Y sobre todo, muchísimas gracias a la gente que comparte, ¿sí? Que te arroba, por ejemplo, Eso, a través de Instagram. Ustedes no saben lo que nos ayudan con eso. así mismo. Porque realmente cuanto más viral se hace, mucho mejor para nosotras porque el contenido se ve más. Así Y mismo es. realmente Y no es nos da posibilidades de poder seguir claro, trabajando claro. y ofreciéndoles todo lo que deseamos realmente ofrecerles, darles a conocer, compartir, Sí, que nos da a nosotras mucha alegría también. totalmente. Y suscribirse al canal de YouTube. Eso es Sí. importante para nosotros porque mucha gente no sabe, pero es una escalerita. Ellos nos van No sé habilitando cosas. por qué YouTube es más complicado, Es Rami, más lento, o que, pero para todo el ¿por qué le mundo. cuesta más a la gente suscribirse? Es muy complicado No, eso. pero es como que vos vas viendo y me pongo en el lugar, ¿verdad? Así famoso que vos ves un video y pasás al siguiente. Ujú. Y, por ejemplo, te gustó mucho el video y te tiene que haber gustado mucho de repente, cosas por el estilo. Hay veces tenés tiempo, hay veces no. Entras y te suscribís y Ujú. activás las notificaciones porque te encantó, ¿verdad? O sea, tiene más vueltita que Es lo más otro. vueltero, digamos, Ah, porque generalmente Instagram y Facebook le pones me gusta y ya estamos. El otro sí, hay que suscribirse y hay que activar las perfecto. notificaciones. Yo te Bueno, pregunto sí, porque muchas personas que son de la tercera edad, así sí, como yo, ¿verdad? sí, Ya con años encima, sí, medio que somos reticentes a la tecnología, sí. medio que como Pero que hay muchísima gente nos que conozco que cuesta, pero hay mucha gente que es sí, que les muy, encanta. muy En actualizada. Instagram también ahora tenemos la opción de activar notificaciones. Entonces, si activan las notificaciones cada vez que Ah, nosotras subimos algo, automáticamente le llega la viste. notificación y ahí pueden ver el video, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y bueno, con esto entonces concluimos este episodio de Esta parte vivencias. número 22. Exactamente. Y nos vemos a la próxima, si Dios quiere. Yo soy Aramiel Barenga. Yo soy Betty Nos Figueredo, vemos a la próxima. con la gracia de Dios.